Gracias a nuestro Abba por permitirnos estar reunidos en esta hora. Amantísimo Rey, en esta hora te damos gracias, Padre eterno. Gracias, mi Rey de Gloria, por esta oportunidad que nuevamente nos brindas, Padre. Padre eterno, para glorificar, exaltar tu nombre. Padre, a través de esa misión que nos has puesto a nosotras como mujeres que te amamos, mujeres temerosas de ti, mujeres que queremos, Padre amado, servirte de una o de otra forma. Gracias por ese llamado que nos has permitido, Padre, tanto desde casa como en nuestras labores, Padre, con nuestra familia, mi Rey de Gloria. Gracias, Padre, por tu compasión, por tu bondad, Padre, por todo lo que nos brindas cada día, mi Rey de Gloria. Y en especial te damos gracias por este inicio, Padre, de semana, por este regalo maravilloso, mi Rey de Gloria, de esta maravillosa tarde, Padre. Padre, en tus manos coloco esta enseñanza, coloco mi vida, Padre eterno, que sea para glorificarte, que lo que aquí se exponga de mis labios, Padre, sea para agradarte, sea de acuerdo a la capacidad, al conocimiento y sabiduría que tú me permites, Padre de la gloria, Padre eterno, y que tanto yo como mis hermanas podamos aprender, Padre, que cada enseñanza que tú nos permites, Señor, nos ayude a crecer en unidad, Padre, en amor, Padre de la gloria, nos ayude a crecer como mujeres, como madres, como esposas, como abuelas, Padre de la gloria, como ese rol importante al cual tú nos has llamado, al cual tú nos tienes en alta estima, mi Rey de gloria. Padre eterno, te agradezco, mi Rey, en esta tarde tan maravillosa. No sin más, mi Rey de gloria, gracias por el favor concedido en este día. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias y te honramos a ti, y la gloria es para ti. Amén y amén. Bueno, mis amadas, como les venía comentando en la oración, le damos gracias al Eterno por esta oportunidad, por esta nueva fecha que nos permiten de estar reunidas, de estar congregadas. El tema de la virtualidad ha sido importante. ¿Por qué? Porque a través de este medio es una forma que nosotros tenemos de aprender, es una forma que tenemos de dar alcance con nuestras enseñanzas, con la oportunidad que el Padre nos permite de que otras mujeres también puedan llegar y tener acceso a que en nuestra quejilá compartimos su palabra, que en nuestra quejilá pues estamos prestas a enseñar en el rol que nos corresponde. ¿Y por qué les digo eso, mis amadas? Porque en esta tarde nos toca un tema que ustedes dirán, es un tema para la hermana Ceri sencillo. Ella es una profesional del derecho y tienen toda la razón por ese lado. Pero no es lo mismo, mis amadas, en un tema secular, profesional, a como en estos momentos. No les voy a decir, ha sido un reto bastante grande, como yo sé que ha sido para todas ustedes durante todas las enseñanzas que hemos venido presentando, que hemos venido dando. Pero este tema es un tema bastante para mí como que complicado, por decirlo así. Muchas hermanas que ya saben del tema y que lo tenemos aquí en pantalla, la mujer al margen de la ley en la Biblia. Y muchas han dicho al margen. Entonces yo sé que pensamos que como una hermana me decía en estos días y todavía, eso suena como algo como de guerrilla y cosas así. Y no estaba tan lejos de la realidad, porque margen es infringir. Pero para nosotros saber qué es margen, tenemos que primero saber qué es la ley. Entonces, la mujer al margen de la ley. Análisis de delitos contra la propiedad, la integridad física, el sexo, la naturaleza en la ley mosaica. Vemos aquí, amadas, que en la ley mosaica vamos a abordar un tema, cuáles son las condiciones de la mujer y cuáles son esas causales donde la mujer está al margen de la ley o está en una postura negativa frente a una norma, a unos estatutos,
establecidos dentro de la Torá, dentro de la legislación hebrea o la legislación mosaica que fue dada en la antigüedad y la que nos rige a nosotros tanto en la antigüedad como en la actualidad. Continuamos. La mujer al margen de la ley. Como tema introductorio, les traigo, mis amadas, algo que lo analicé bastante. Y se los voy a... Pero antes de todo yo quiero preguntarles, y la que pueda me contesta, ¿qué entienden ustedes por la ley? Instrucción. ¿Perdón? Instrucción. Instrucción, correcto. ¿Alguien más? Instrucción. Ley es instrucción. Reglamentos, estatutos. Correcto, reglamento. Nos enseña, nos instruye, reglamentos. Nos fortalece. Correcto. Cuando hay unas instrucciones es porque debe de haber una regla, una legislación. Es porque se ha reglamentado algo. Entonces, dentro de la introducción les voy a leer, correcto, mis amadas, lo que ustedes acaban de decir. La Torá, como texto fundamental de la ley hebrea o mosaica, estableció un conjunto de normas y leyes que desde su inicio hasta la actualidad rigen la vida de las personas en la sociedad israelita antigua como en la actualidad. No está muy lejos de la realidad de lo que ustedes acaban de decir ahorita, que son instrucciones, que son reglas. Sin embargo, en este contexto que abarca la vida de la mujer, que es la cual estamos estudiando en esta tarde, juega un papel importante, pero también enfrenta restricciones y limitaciones a su libertad y participación en la vida pública. Digamos que dentro de estas reglas se dieron, ¿por qué se dan las reglas? Las reglas se dan porque suceden hechos o suceden asuntos, casos, algo, un problema se convierte en algo casuístico, lo cual plasma para resolver a través de una norma. Entonces, a raíz de eso se van dando las normas y es lo que sucedió dentro de la Torá. La mujer en la Torá se encuentra al margen de la ley en varios aspectos. Analizaremos los textos bíblicos que fundamentan esta afirmación, como también estudiaremos aquellas mujeres que fueron reivindicadas al tomar una postura de obediencia. En el estudio anterior hablábamos de la mujer frente a la ley, es decir, la mujer cobijada ante la postura de esa ley. Eso es lo que significa la mujer frente a la ley. Esa mujer que está sujeta, esa mujer que abarca esa ley, que la cobija, que no la infringe. Pero acá estamos en el caso contrario. Acá la está infringiendo, por eso se llama al margen de la ley. Entonces, ¿qué entienden ustedes por algo al margen de la ley? ¿Quién me puede decir? Seguimos. ¿Quién me puede decir, mis amadas? Shalom, como tú has dicho, mi amada, que en este caso al margen es que no está alineada, no está, está como fuera de la instrucción. Así es, mi hermana. Es infringir la ley, infringir la norma. Correcto. Eso es estar al margen de la ley. Cuando nosotros escuchamos en el ámbito popular, diario, en la sociedad, en lo colectivo, en lo individual, en lo particular, un grupo al margen de la ley, efectivamente, esos son unas personas que se han salido del ceñimiento de la norma, de lo que la norma establece. Lo mismo sucede acá con la mujer. La hermana Elsa lo acaba de decir. Alguien que se aparta de esa norma, de esa ley, de ese reglamento. Eso es estar al margen, porque estoy en un punto negativo, en un campo negativo de lo que me reglamenta a mí en un diario vivir, en una forma de tomar de la vida diaria, tanto religiosa como secular, no infringir
esos parámetros, esos procedimientos que me llevan a mí a mantener un orden establecido, un orden legal, un orden de justicia, un orden de mandato. Entonces nos damos cuenta que efectivamente eso es lo que es estar al margen de la ley. Vamos a mirar el contenido de hoy. Esto era como la introducción, el preámbulo de lo que vamos a tratar. Mis amadas, quiero que me tengan un poco de paciencia por lo que acaba de suceder. Y bueno, gracias al Eterno, pues nos ha permitido hacerlo de esta forma. Y les agradezco la comprensión. Y gracias al Abba, porque en verdad, pues, también es necesario, pues ya que estamos ya a mitad de mes. Bueno, la mujer al margen de la ley en la Torá o en la ley mosaica. Vamos a abordar qué es la ley, la mujer al margen de la ley, causales al margen de la ley, mujeres que estuvieron al margen de la ley y mujeres reivindicadas ante la ley. Continuamos. Vemos aquí entonces, vamos a ver qué es la ley. Para poder hablar de la ley, debemos referirnos a la Torá. En ese sentido, la Torá es un término hebreo que refiere a los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, donde se consagran normas, mandamientos. Dentro de estos libros encontramos una amplia gama de temas que incluyen. Entonces, vamos a ver, ¿cómo era esa ley para la mujer judía? Esa ley para la mujer judía le dio muchos beneficios, pero también le dio muchas restricciones. Entonces, cuando hablamos de la ley, digamos, es la base, son los 5 libros de la Torá, que lo podríamos llamar así, es como la base o el fundamento de la ley, donde se dieron esas normas. Anuado a esto, ¿cómo se dan esas normas? Se dan por un contexto que en ese momento se vivió, se dio en la antigüedad, un contexto histórico, un contexto cultural, un contexto de identidad como pueblo del Eterno, como nación hebrea. Entonces, a raíz de todo eso, se fue formando, se fue dando esa formación de esa ley. Ley que fue establecida por el Eterno, pero ley que también se le dieron muchos tintes de otras costumbres que se le fueron ajustando, tradiciones, costumbres, cosas que sucedían y que se fueron dándole como un tinte que colocaban a la mujer en una postura negativa. Porque recordemos, todo lo que el Eterno da es bueno. Y la ley no solamente es para la mujer. La ley fue dada, las normas fueron dadas para una nación, para un pueblo. Y nosotras como mujeres hacemos parte de este pueblo, de esa nación que el Eterno conformó, sigue conformando y sigue llamando. Entonces, mis amadas, dentro de esa ley podemos ver mandamientos y prohibiciones relacionadas con la relación con el Creador, autor de la ley misma, cultos, sacrificios, fiestas, santas convocatorias, normas éticas y morales como es la justicia, la honestidad, el respeto por la vida y la dignidad humana. Reglas para la vida diaria. Tenemos las reglas para la vida diaria, la alimentación, la pureza ritual que las mujeres tenían que hacer, relaciones familiares y relaciones sociales. Leyes civiles y penales. Cuando hablamos de leyes civiles, fue lo que se plasmó en lo que se convertiría en una infracción o en un delito. Y para eso había también unas sanciones o unos castigos o unas normas que daban para corregir esa infracción o esa postura al margen de la ley. La mujer al margen de la ley, en la ley oral, pre-Sinaí, es decir, desde el Génesis hasta que se dio, digamos, los mandamientos, las tablas, seguía siendo la ley, porque esta ley fue dada por el Creador, escrita por hombres, pero dada por el Creador. Desde el inicio de la creación de la humanidad, desde que el Eterno creó a Adán y a Eva, se estableció la ley y se establecieron las normas. Porque cuando el Eterno dice, de este árbol no comerás, ya está dando una orden.
ya está dando una instrucción. Y si tú la infringes, tendrás unas consecuencias. Y todos sabemos lo que pasó en ese contexto, en ese momento, cuando el Eterno expulsó a Adán y a Eva por razones ya obvias que nosotros sabemos. Cortaron de raíz, Eva cortó de raíz eso que la arropaba el estar cubierta al frente de la ley. Cuando infringió, enseguida se puso al margen. Vemos que desde el inicio de la humanidad ha existido la norma, ha existido la ley. No estaba reglamentada, es decir, escrita. Gracias al Eterno la tenemos. La mujer al margen de la ley oral. Para describir la situación legal y social de la mujer al margen de la ley, tanto oral como escrita, se deben considerar los siguientes puntos. Digamos, los puntos que veríamos aquí dentro de la ley oral era lo que se daba para formar un caso o la situación que se daba para poder ir reglamentando a ese hecho una solución, una práctica o un procedimiento para solucionar esa situación que se daba o que se suscitaba en el momento. O esos conflictos que se regían, porque desde la humanidad han existido los conflictos. Tener unos estatus o normas. Tanto la mujer como los hombres en la antigüedad se ceñían por la ley oral pre-Sinaí, la cual fue dada por el Eterno en cada evento que suscitaba. Obligaciones de esa ley. Ya vemos que entendemos qué es la ley, cómo está formada esa ley, los procedimientos que se daban dentro de esa ley, cómo estaba la mujer dentro del contexto, dentro del marco de esa ley. Ahora vamos a ver las obligaciones que daba al ya conocer parte de estas normas, parte de estos estatutos, parte de estas reglas. Digamos que podría haber existido ya una promulgación de esa ley, es decir, ya existía, ya se estaba plasmando. Veamos entonces, obligaciones. Podemos ver muchas variantes. Es importante considerar que la Torá establece normas y protecciones específicas para la mujer. Aquí vemos que la misma Torá establece las normas, pero también dice que se debe mirar la contextualización histórica y cultural sin perder la perspectiva de la norma obediencia en la ley en su momento, en la ley oral y ahora en la práctica en estos momentos. Es decir, cómo estaba la mujer en ese entonces y cómo estamos en la actualidad. Si nosotras nos encontramos en una postura positiva o en una postura negativa ante la norma, ante los reglamentos dados por el Eterno. Como la ley escrita posteriormente, a la mujer se le dio un rol importante durante la época patriarcal. Conocemos que antes estábamos regidos las mujeres de ese entonces estaban regidas por un sistema patriarcal, que el que gobernaba era el hombre, quien decidía era el hombre podía tener varias concubinas, varias mujeres y muchas cosas más. Ayer nada menos veíamos un detalle que lo abordó nuestro Roe con el tema de Judá y Tamar. A él le estaba permitido eso, tradicionalmente, por costumbre, pero ese no era el pensamiento del Eterno, porque después fue a regir con la ley que él dio, empezó a regir o a organizar esas conductas delictivas o esas conductas de desobediencia o malsana que el hombre tenía. A medida que se fue dando eso, se fue corrigiendo a través de la Torá, se fueron dando las pautas. Si tú haces esto, tienes esta sanción, tanto para el hombre como para la mujer, porque es que la Torá no solamente es para la mujer, esa es una ley constitucional, es una norma que nos rige a nosotros como nación y como pueblo. No podemos decir hombre y mujer, nación como pueblo.
A la mujer se le dio un rol importante durante la época patriarcal. Sin embargo, también había matices de exclusión y dureza que atentaban contra la dignidad de ellos. Ahorita vamos a hablar por qué se atentaba contra la dignidad de la mujer. En este ámbito como tal, la mujer, a pesar de sus limitaciones, enfrentaba con fuertes castigos por su desobediencia. Les hago una pregunta, mis amadas, y la que pueda me conteste. ¿Creen ustedes que si solamente la mujer infringía la ley, era la única que estaba condicionada al castigo, o si el hombre lo hacía también debería tener un castigo? ¿Qué dicen ustedes, amada? Sí, porque la ley era para todos. Entonces, ¿qué pasa? Que varón y mujer también tenían, creo, en mi concepto, pues que sí, Quiero era escuchar a para otras todos. hermanas. A ver, ¿quién más me da un aporte? Sí, amada, buenas tardes. Señor la Buenas tardes. continúa bendiciendo. No, yo pienso que la ley es para todos porque es una sola. Creo que está escrita Correcto. para Claro. todo, hombre y Pero mujer, miramos, no especifica. correcto, mi amada. Miramos aquí que aquí solamente las obligaciones eran para la mujer. La mujer en ese entonces estaba llamada, no estoy diciendo que en la actualidad la mujer no lo haga. La mujer estaba llamada en ese entonces al hogar, a la familia, al cuidado de los hijos y de su esposo. Amada, regálenme un momentito. Ustedes me disculpan, me tocó cerrar la puerta porque hay un carro con un escándalo que, ¿para qué les digo? Entonces vemos que la mujer, las obligaciones de la mujer en ese entonces estaban ceñidas a la familia, al hogar, a la crianza de los hijos. Sin embargo, hay mujeres dentro de la Torá que cumplieron muchas funciones. Nosotros hemos venido hablando todo el tema de las mujeres, las enseñanzas como de Eva, las hijas de Lot, Lea, Raquel, mujeres importantes dentro de la palabra, dentro de las escrituras, que no solamente se dedicaron a criar hijos, a mantener la familia, también tenían, por ejemplo, hablemos de Sara, una mujer que ayudó a su esposo, la mamá de Salomón, una mujer que ayudó y apoyó a su hijo durante el reinado. Entonces, mujeres que no solamente se centraron allí, o sea, yo podría decir que esas mujeres, por el hecho de haberse salido un poco de la obligación directa, aunque la Biblia no lo registra como tal, no estaban al frente, pero sí estaban allí, sí estaban allí. Entonces no podríamos decir que esas mujeres estarían infringiendo la ley, simplemente mujeres que entendieron que habían una capacidad dada por el Eterno, y es que no podríamos decir que el Eterno puso esa ley como para que la mujer estuviera relegada, ni siquiera dar un consejo, una opinión. Dice que no podía actuar en público, eso es muy cierto. ¿Dónde podría infringir? Cuando esa actuación la hacía en público. Entonces, dentro de esas obligaciones patriarcales que le dieron por las costumbres, las tradiciones, la mujer se puso en una postura muy relegada. Relegada, donde su opinión era escasa, solamente supongo que estaba dedicada cuando venía el Shabbat, a hacer pues lo pertinente del Shabbat, a preparar el pan, los hijos y todo lo que conlleva esa actividad o este día de reposo. Continuamos. Vemos que en esas mismas obligaciones la mujer no tenía voz y voto. La mujer se casaba por matrimonios arreglados. La mujer pues era sujeta a sus padres y por lo tanto esos matrimonios eran arreglados y ella tenía que cumplir con esa obligación. Falta de derechos legales.
Cuando yo digo falta de derechos legales, digo falta de derechos legales. Quiero preguntarles, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué me podría decir la hermana Elsa Yoleida? ¿Qué entiende ella por falta de derechos legales? ¿La hermana Elsa está por allí? No está. En la sociedad antigua la mujer no tenía derechos reconocidos y estaba sujeta a la autoridad del hombre. Estaba influenciada por la costumbre y la tradición, que dictaban sus roles y responsabilidades en la sociedad. Tenemos el ejemplo de la hija de Jacob, Dina, una hija relegada. Esa falta de derechos, yo consideraría, mi criterio, es que no fueron tácitamente establecidos dentro de la Torá para decir que la mujer no tenía derechos. O sea, vamos a ver dentro del estudio mujeres que se levantaron por un derecho a pelear una herencia, a legitimar una causa que ellas tenían. Esas mujeres se levantaron a defender un derecho y a raíz de defender ese derecho se dio una norma, se dio una ley. Analicemos los delitos o violaciones. A medida que van pasando los hechos, los casos, los conflictos, nace la ley, nace la norma. Y eso fue lo que pasó acá dentro de la Torá. Digamos que la mujer tenía sus derechos limitados, como lo hemos venido hablando. No tenía el mismo derecho que el hombre. No tenía derecho a tener un liderazgo religioso. No tenía derecho a tener una propiedad, a tener una herencia, a ser la sustituta de una herencia. A pesar de todo, vemos una importancia de muchas mujeres en la Torá, de muchas, que se mantuvieron allí. Pero ahora vamos a ver, vamos a analizar cuáles son esos delitos o esas infracciones de lo que la norma habla para que estas mujeres tengan una postura negativa o al margen de la ley. Delitos contra la propiedad y la integridad física. Actos o acciones de robo contra la propiedad. Vemos el caso de Raquel, Génesis 31, 19, 35. ¿Qué hermana me puede leer ese texto? Porfa, les agradezco. Salón, yo lo leo, hermana Seri. Ok. Falta de derechos legales. Sí, Génesis 31, 19, 35. Ah, bueno. Ya voy, se perdió. Lo que les estoy pidiendo es que me lean Génesis 31, 19, 35. Vamos a hablar de delitos contra la propiedad y la integridad física. Es una de las primeras infracciones o desobediencia. Amén. Yo la tengo, hermanita. Si quiere lo leo. Correcto, bueno. mi amada. Ya lo tenía acá. Okay. Otra hermana me va buscando Primera de Reyes 3, 16 al 28. Ay, espérate. Hágale, hermana Arlette. Ok, palabra del Eterno. Y sucedió que mientras Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas, Raquel robó los ídolos familiares de su padre. De este modo Jacob se burló de Labán, el arameo, al no comunicarle que se marchaba. Además huyó llevándose todo lo que le pertenecía. Nada más cruzar el río Éufrates, Jacob se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. Labán persigue a Jacob. 3 días después, Labán recibió la noticia de que Jacob había huido. Entonces, acompañado de sus parientes, salió en su búsqueda. Después de 7 días lo alcanzó en los montes de Galaad.
Pero esa misma noche Elohim se le apareció en sueños a Labán, el arameo, y le dijo, que no se te ocurra hacer reproche alguno a Jacob, ni para bien ni para mal. Labán alcanzó a Jacob cuando éste acababa de montar su campamento en el monte Galat. Entonces Labán y sus parientes montaron también allí su campamento. Y Labán preguntó a Jacob, ¿por qué has hecho esto? Me has traicionado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto, con engaños y sin comunicármelo? Yo te habría despedido con festejos, con canticos y al son de panderos y citaras. Pero ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Te has portado como un insensato. Ahora yo podría castigarlos, pero anoche el Elohim de tu padre me habló y me dijo que no se me ocurriera hacerte reproche alguno, ni para bien ni para mal. Pero si te marchas, ¿por qué añoras la casa de tu padre? ¿Por qué has robado mis dioses? Entonces Jacob respondió a Labán, es que tuve miedo, pensé, pensé que tal vez me ibas a arrebatar por la fuerza a tus hijas. Eso sí, aquel en cuyo poder se encuentren tus dioses, que lo pague con su vida. Ponga a nuestros parientes como testigo. Buscad, si hay algo tuyo, llévatelo. Pero Jacob no sabía que los había robado Raquel. Labán entró en la tienda de Jacob, luego de Lía, y también en las dos criadas, pero no encontró nada. Cuando salió de la tienda de Lía, pasó a la de Raquel. Pero Raquel ya había tomado los ídolos, los había escondido debajo de la montadura del camello y se había sentado encima de ellos. Mientras Correcto. tanto, hasta ahí, hermanita. Hasta ahí, sí, señor. Ok. Vemos entonces la primera infracción que sucede aquí en la Torá. Muchos dicen de que no lo consideran una infracción, pero habla de robo. Y dentro de los estatutos que el Eterno nos dio, las tablas dice que no robarás. ¿Es así o no es así? Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta aquí, el primer delito. Hay dos delitos que comete esta mujer. Uno, sustrae los ídolos de su padre y se los lleva. Dos, le miente a su padre cuando va a revisarla, le dice que está en su periodo menstrual. Qué casualidad, ¿cierto? Yo puedo inferir de que Raquel armó bien su actuación, su situación, si llegaba a suceder algo. Y así pasó. Entonces nos damos cuenta que Raquel se convierte en una mujer al margen de la ley, porque está violando, está llevándose una propiedad que no es de ella. Esos ídolos eran de su padre. Y era un tesoro para su padre, que los fue a buscar y los estaba peleando. Entonces nos damos cuenta aquí que es la primera mujer que vemos aquí dentro de esta enseñanza que infringe la norma, que infringe la ley. No parece un castigo como tal, pero infringió la norma. Fue antes de que se diera la ley mosaica, los estatutos y eso, pero ya se había llevado algo que no era de ella. Litigio de las prostitutas ante el rey Salomón. Aquí vemos también dos mujeres que pelean. La situación de los dos niños. Que hay una infracción porque una mujer quiere quitarle la vida a un niño. Una mujer que miente, una mujer que prefiere quitarle la vida a un niño, violentar la integridad física de un bebé, asumir algo que le había sucedido. ¿Me leen, por favor? Sí, ya un momento. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él.
Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. ¿3, 16, 28, hasta el 28 lo leíste? Ah, listo, hasta el 28. Sé que era hasta el 18. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: tráeme una espada. Y trajeron al rey, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus extrañas se le convirtieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, da esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti partilo. Entonces el rey, Dejemos hasta ahí. Dejemos hasta ahí. Nos damos cuenta que este es el segundo caso que sucede aquí. Le tocó legislar automáticamente al rey Salomón. El rey Salomón, a través del Ruach HaKodesh, a través de la presencia del Abba, le dio enseguida una sentencia. Un caso, algo casuístico, se convirtió enseguida en algo que se plasmó para dar un veredicto. Esta mujer había perdido a su hijo y quería que la otra también perdiera a su hijo. Vemos aquí un caso de quitarle la vida. No matarás. Vamos con el segundo caso. Pero enseguida el rey Salomón promulgó, sancionó, por decirle así, y estableció una sentencia. Sabiduría de lo alto le dio el Eterno para el segundo caso. En el de Raquel no sabemos qué pasó. El Señor sería el que tomaría cuentas con Raquel. Pero aquí no, porque aquí fue llevado delante de un rey, delante de una persona que tenía la autoridad para decidir. Continuemos. Delitos contra el sexo y la naturaleza. E incesto. ¿Saben ustedes qué es el incesto, cierto? Señora. ¿Quién me dice por ahí de rapidez? Relación entre padre e hijo. Correcto, pero no solamente entre padres y hijos. Entre hermanos, primos, Parientes cercanos. Parientes cercanos, correcto, con todos los parientes cercanos. Perfecto, mi año. Correcto. Yo cuando veo mi carrera de derecho y veo tantas cosas, yo digo, oye, pero si esto estaba en la Biblia, eso estaba en la Torá. O sea, muchas cosas de la ley secular, de la que nosotros manejamos, por la que nos regimos, mucho de eso está en la palabra. Está allí tácitamente, literal.
literal. Vemos aquí relaciones con padres, relaciones con familiares, suegros, relaciones entre hermanos, Abraham y Sara. Muchos dicen que en ese entonces estaba permitido el matrimonio entre hermanos, siempre y cuando no fueran hijos de la misma madre. Pero acá se regula que es un incesto. Después que pasó eso, se reguló que es un incesto. Es un incesto. Y que es castigado. Relaciones con padres, las hijas de Lot. Conocemos la historia de las hijas de Lot. Génesis 19, 30, 38. ¿Quién me lo va leyendo, mi amada? Otro me va leyendo, me va buscando. Génesis 19, 30, 38. Amén. Pero luego, dígame, amada. Otra me va buscando Génesis capítulo 38, 12, 19. Y el siguiente, Génesis 11, 29, 10, 31. Allí me equivoqué, puse 3, 19. Dele, mi hermana. Amén. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Denos de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Correcto, dejemos hasta allí, mi madre. Correcto, nos damos cuenta, y es un caso que ya lo sabemos, que es conocido, ampliamente conocido para nosotros, porque ya eso lo dimos. Pero vemos aquí un caso de incesto, el tercer delito, la tercera infracción. Prácticas que se daban en Sodoma y Gomorra, prácticas que se daban en la antigüedad, pero prácticas abominables ante el Eterno. Porque si no hubiesen sido abominables ante el Eterno, sin la promulgación todavía o sin haberse dado los estatutos y las normas donde el Padre determinaba, no puedes conocer la desnudez de tu pariente, de tu suegro, de tu hermano, de tu tío, de tus hijos, de tu padre, de tu madre, era abominable. Porque es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo o del Ruach HaKadosh. Solamente tu cuerpo lo tiene que conocer tu pareja. A excepción si existe un divorcio, una causal poderosa para un divorcio, un fallecimiento. Pero vemos aquí la tercera infracción. Unas mujeres que se pusieron al margen de la ley, al margen de la Torá, al margen de los principios establecidos, bíblicos. Descubrieron la desnudez de su padre. Relaciones con familiares, suegros. Vemos el caso de Tamar. También conocemos este caso. Ayer precisamente nuestro Roe habló un poco de eso. La hermana que tenga el capítulo, le agradezco, me lea un momento. Génesis 38. Amén. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnán, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se
cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tomó por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella. Y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llevó a ella y ella consiguió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaí junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómenselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaron, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Hasta ahí, mi mamá. Nos damos cuenta que aquí muchos que he escuchado, que he leído, dicen que justifican el actuar de Tamar, porque dicen que ella fue más inteligente, más astuta, más sagaz que su mismo suegro, porque él tenía que darle a su último hijo. ¿Por qué? Porque como esta mujer casada con ese clan, por decirlo así, con esta familia, no era una mujer libre, era una mujer que estaba casada con una familia. Y siempre ha sido así. Cuando usted se casa, la familia de su esposo viene a ser su familia, la familia de su esposa viene a ser su familia, independiente a la familia que usted conforma con su pareja, que son sus hijos. Vemos que Tamar, al incurrir en esto, se pone al margen de la ley, porque es que aquí está diciendo que no te acostarás con tu suegro. Pero ella se sentía defraudada porque este hombre no había dado cumplimiento a su palabra, no le quería dar su último hijo. Ella fue más astuta, más inteligente. Y vemos que aquí aparece donde Judá le da una sentencia porque la llama de prostituta, de adúltera. Él tenía razón, porque ella estaba casada con la familia. Ella no había sido dada en libertad todavía por el jefe de esa familia, de ese clan, que era Judá. Sin embargo, cuando suceden los hechos y él se entera de la situación, dice que ella ha sido más justa que él. Pero vemos una mujer que obtuvo algo, una bendición, podríamos decirlo así, sus hijos, pero lo obtuvo con una sagacidad, una inteligencia, pero infringiendo una norma. Una norma, porque aquí lo dice la palabra, no tendrás relaciones con tu suegro. En ese entonces, ella tuvo relaciones con su suegro. Tal vez decimos, no, pero en ese entonces ya no estaba establecida la norma. Pero ya se tenía un poco de conocimiento de que los hombres
las mujeres y los hombres no podían llegarse a su familia de afinidad, de esposo. Claro, Judá no sabía, Tamar sí sabía. Aquí la que incurrió fue Tamar. Podríamos decir prostitución, podríamos decir engaño, adulterio. Hay una infracción. Vemos la cuarta mujer. Relaciones entre hermanos. Hay otro caso en la escritura. Leyendo la escritura me di cuenta de eso. Pero esa es Bilhá y Rubén. Creo que él era Bilhá. Era la concubina de su papá, ¿cierto? Y él se allegó a ella. No podía hacerlo. Esa mujer también se puso al margen de la ley. Al margen de la ley. Vemos entonces la relación entre hermanos. Abraham y Sara. Vamos a leer aquí de rapidez Génesis 11, 29, 31. Los dos hermanos. ¿Quién me lo lee, por favor? Amén, hermano. Yo le leo. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Así es, mi amada. Vemos aquí otro caso de dos hermanos que se casaron, Abraham y Sara, pero de ahí venimos nosotros. Y pues el Eterno después reguló todo eso para no seguir con esas conductas. Así que, mis amadas, son temas en que no sabemos si Sara, pues, fue un matrimonio arreglado, eso no se sabe. Pero aquí lo que vemos también es, no está tácitamente establecido como un delito, pero sí, entre hermanos, ya después cuando se regula el incesto, que no puede tener relaciones con sus hermanos. No puedes, para la ley judía mosaica, el descubrir la desnudez del pariente, eso era delinquir y eso era castigado con la muerte. Era quemado. Levítico 20 establece cuál era el castigo. Otros casos de violación o infracción, relaciones con hermanas, hermanos, nietas, tías o la mujer del tío. No encontramos casos dentro de la Torá, pero esta práctica era sancionada. Levítico 18, 9, 19. Levítico capítulo 20 al 19. Aquí vemos, en este capítulo, lo único que vemos es cómo se sancionaban esos delitos o esas infracciones a estas mujeres. No vemos todavía los casos en la Torá, porque la Torá no habla de eso, simplemente da las pautas, dice de cuál era la sanción, cuál era el castigo. Así que, mis amadas, continuemos. Violación en la ley mosaica, considerado un crimen contra la vida, demandando venganza de sangre en el caso de Dina. Mujeres desposadas, en el caso solo el hombre muere, la mujer es considerada sin culpa. Deuteronomio 22, 25, 27. ¿Alguien me busca? Por favor. Sé que estamos un poquito atrasadas, amadas, por casi media hora, más de media hora que perdí. Por favor, mujer desposada en el campo. Solo el hombre muere, la mujer considerada sin culpa. Deuteronomio 22, 25, 27. ¿Alguien me puede leer? Amén, mi hermano. ¿Me escuchan? Sí, señor. Deuteronomio 22, versículo 28, 29. 28, 29. Perdón, 22, 25, 27. Y te quedas allí mismo. 25, 27. Ok, dice. Mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada
si la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le hará, Ajá, a la joven. mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Hasta ahí queda. Hasta ahí. Vemos entonces aquí, mis amadas, violación en la ley mosaica. Vimos el caso de Dina que me tocó a mí. Es el ejemplo palpable de aquella mujer que es violada dentro de la ciudad. Esa mujer que no pide ayuda o pide ayuda, que no, o sea, ¿cómo les digo? Es una mujer que va a la ciudad y es violada allí. El castigo es para ambos, porque dentro de la ciudad ella debe pedir auxilio y puede ser escuchada. Sin embargo, en el caso de Dina, que hubo una violación, el hombre que la forzó, que la violentó, quiso resarcir ese daño, casarse con ella. Y sabemos todo lo que sucedió después, lo que pasó con ese pueblo, que fueron desarraigados por sus hermanos, el cual tomaron venganza para justificar esa violación. Pero aquí dice mujer desposada en el campo. Lo mismo sucede con una mujer que esté comprometida en matrimonio. Ya esa mujer, cuando se compromete, ya no es libre, ya esa mujer pertenece a ese hombre y al clan de esa familia. Entonces, esa mujer, si está en el campo y es violada, violentada a la fuerza, brutalmente, porque eso es lo que es violación, atentar contra la integridad de una mujer sexualmente, agredirla sexualmente en contra de su voluntad. Vemos entonces que si aunque la mujer grite y no es ayudada, aquí la mujer es libre, la mujer no es castigada, no es sancionada. ¿Por qué? Porque sucedió en un lugar aislado, un lugar donde nadie la va a escuchar. Es lo que dice acá Deuteronomio 22, capítulo 25, 27. Luego dice, con la mujer no desposada. El hombre debe pagarle al padre y casarse con ella sin poder divorciarse jamás. Una mujer que no está comprometida, pero que es violentada, como le pasó a Dina, el caso de Dina, no estaba comprometida con ese hombre, pero él la ultrajó, la violentó sexualmente y quiso resarcir ese daño. Si eso se hubiese llevado a su final término, que él se hubiese casado con Dina, él jamás se podía divorciar con ella. Tenía que resarcir ese daño. Eso es lo que dice Deuteronomio 22, 28, 25. Ese es en el caso de violación. Adulterio, casos de convicción. Joven virgen desposada en la ciudad, lo mismo, lo mismo. Si una mujer está comprometida y es forzada, vamos a leer Deuteronomio 22, 23. Yole, si lo tienes, te agradecería el mismo capítulo antes, el versículo 22. Joven virgen desposada. Si una mujer, ¿me puedes leer? Amén, mi hermana. El mismo capítulo, por el versículo 22, ¿cierto? Sí, señor, 22. Bueno, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así que quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Vemos aquí que se sanciona a la mujer, se castiga a la mujer, porque la mujer es propiedad del hombre. Entonces aquí es lo que se está salvaguardando, ni siquiera es la integridad de la mujer, sino
la propiedad, el buen nombre de este hombre. Porque entonces se consideraría que la mujer es la causante de toda esta situación que se emerge. Entonces nos damos cuenta que lo que acaba de decir la hermana Yoleida, acaba de leer, hay apedramiento para ambos. Mujer casada, muerte para ambos con atenuante. Vemos la esposa, yo puse acá la esposa de Potifar. La esposa de Potifar quiso acá una mujer coger, violar a José, acá el caso contrario, quiso violentar a José, dio un falso testimonio. Entonces, esta mujer tenía un atenuante, una mujer que se puso al margen de la ley y que tenía que ser castigada. Pero como estaba dentro del poder y José era un esclavo, era su palabra contra la mujer. Entonces, ese es el caso más tangible que yo puedo ver. Mujer no libre, muerte para ambos, con atenuantes para la mujer no liberada legalmente. Deuteronomio 22, lo que acaba de leer nuestra hermana Yoleida. Mujer no libre, mujer que esté no libre puede ser una esclava, puede ser la que está comprometida, una mujer como le pasó a Tamar, que no era una mujer libre, una mujer que todavía no había terminado ese proceso con ese clan, porque no había sido dada en libertad por su suegro, porque su suegro no le da libertad, simplemente le dice, vete a tu parentela, a tu casa, y cuando mi hijo crezca, regresa. Había un compromiso todavía, no se había disuelto como tal ese vínculo. Adulterio en caso de duda. Esto me llamó mucho la atención, mis amados. Mucho, mucho, mucho. Adulterio en caso de duda. Esto es si el hombre está celoso. No hay una probabilidad de que exista una falta, pero si la hay un ritual que se da. Entonces la mujer se coloca en una postura tan vergonzosa, tan negativa por los celos de un hombre. Y aquí vamos a hablar de algo que de verdad me llamó la atención. Me llamó la atención porque en caso de duda, o sea, el hombre se puso celoso y lleva a la mujer ante un juicio. Y resulta que si la mujer es responsable, obvio, se pone al margen de la ley. Pero si no, la pone al margen de la ley de una sociedad y delante de un sacerdote que conoce su intimidad. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Procedimiento ritual ante el sacerdote por espíritus de celo. El hombre podía hacerle a la mujer no podía hacerle al hombre. Involucrado, del marido involucrado. Aguas amargas, esto es el ritual que se lleva para determinar si esa mujer en verdad cometió la falta. Y es algo que está en las escrituras, es algo que está en la Torá. El marido lleva a la mujer ante el sacerdote. Miren el ritual, con una ofrenda de cebada. El sacerdote hace beber a la mujer aguas amargas que acarrean la maldición. Se esperaba que Dios condenara o justificara a la mujer a través de esta ordalía. Así se llama esa sanción, así se llama ese ritual. Ver número 5, 11, 28. Quiero que leamos eso. Ritual por persuasión de celos del esposo. Así le puse yo. Por meras sospechas. Vamos a leer número 5, 11, 28, mis amados, para ir adelantando. Amén, hermanita. ¿Lo leo, hermana? Sí, claro que sí, mi amada. Palabra del Eterno. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di esto a los israelitas. Puede suceder que una mujer se descarríe y sea infiel a su marido, acostándose con otro hombre, sin que su marido lo sepa, ya que ella lo ha ocultado y no hay testigo contra ella, ni ha sido sorprendida en el acto. Si el marido sufre un ataque de celos, tanto si su esposa es inocente como si no lo es, llevará a su mujer ante el sacerdote, aportando como ofrenda por ella 2 kilos y 200 gramos de harina de cebada. No echará sobre la ofrenda aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. Ofrenda que recuerda
y trae a la memoria el pecado. El sacerdote hará que la mujer se acerque y se ponga en pie en presencia del Señor. Tomará luego agua santa en una vasija de barro, junto con un poco de polvo del suelo donde se asienta la morada, y lo echará en el agua. Siguiendo a la mujer en pie ante el Señor, el sacerdote le descubrirá la cabeza y pondrá en sus manos la ofrenda recordativa, es decir, la ofrenda de los celos, mientras él sostiene en su mano el agua amarga de la maldición. Entonces el sacerdote tomará juramento a la mujer diciéndole: si ninguno se ha acostado contigo y no te has deshonrado siendo infiel a tu marido, que te veas libre de estas aguas amargas que acarrean maldición. Pero si has sido infiel a tu marido y te has deshonrado acostándote con alguien que no es tu marido, aquí el sacerdote proferirá sobre la mujer este juramento de maldición, diciendo: que el Señor te haga objeto de maldición y execración en medio de tu pueblo, que haga que tu criatura se malogre y que se hinche tu vientre, que esta agua que acarrea maldición penetre en tus entrañas y que haga que se hinche tu vientre y se malogre tu criatura. Y la mujer contestará: amén, amén. Amén, amén. Imagínense a lo que era expuesta una mujer, a esa ordalía, a esa situación. Es decir, era llevada ante la justicia, ante el sacerdote. La mujer era puesta en evidencia. Pobre mujer, por los celos del hombre. Si la mujer, como dice la escritura, no se le inflaba el estómago, no se le hinchaba el vientre, no había pasado nada, pero quedaba la vergüenza de esta mujer. Ahí es donde yo digo que las mujeres estaban relegadas, estaban expuestas a una situación de plena intimidad. Si en el caso de que sucediera de que el esposo tenía la razón, bueno, la mujer se buscó eso. La mujer constituyó para que fuera llevada ante el sacerdote para ser expuesta por esta ordalía, por digamos, este ritual que se practicaba con las aguas amargas y con todo lo que el sacerdote tomaba para hacer esa práctica y poder sancionar o poder determinar si había una infracción, un delito, una violación contra su esposo. Vuelvo y repito, porque la mujer era propiedad del esposo. Prostitución en la ley mosaica. Casos de Tamar, ya hablamos de ella, que sin ser prostituta se puso en una posición de ella, al estar en el camino y mostrar su vestuario. Ayer el Roe decía algo muy cierto, y cuando le contesté lo que le dije, cuando intervení, es porque ya venía leyendo el tema, y dije, wow, hoy en día las mujeres se casan, se divorcian, y pierden toda relación con sus esposos, con la familia de sus esposos, o viceversa. Se rompe ese vínculo. No todos los casos, pero se da. Se da. Las mujeres dicen, no quiero saber más de ese hombre, de esa familia, y en muchos casos también sucede con el hombre. Vemos que casos de prostitución, Rahab, considerada una prostituta, en la Torá, tenía una casa, digamos, sería una casa de paso, de cita, no sabríamos, porque ahí nos damos cuenta de lo que hemos hablado, de que llegaron unos hombres, llegaron unos enviados, ella escondió a unos hombres. Entonces, en sí, no vemos a esta mujer como practicando la prostitución, pero está un poco enfocado a eso.
O sea, una mujer que infringió la ley, pero que luego fue reivindicada. Además, ella no pertenecía como tal en ese momento a que estuviera sujeta a las normas mosaicas o a lo establecido por el Eterno. La hija de sacerdote, si se prostituye, la pena es de ser quemada al fuego, la mayor penalidad considerada. Imagínense ustedes, esa pobre muchacha, esa pobre mujer del linaje sacerdotal, a todas las limitaciones que estaba sujeta tanto a su padre y a un buen comportamiento por la línea sacerdotal que fungía sobre su cabeza por ser hija del sacerdote. Estar en esa situación, en esa condición, debe ser bastante delicada, porque tenía que ser con mucho más cuidado. Si la chica se prostituía o sucedía cualquier situación de las que hemos dado, había una pena de muerte sí, porque dice que eran quemadas. O sea, había una pena, había una sanción al ponerse esa chica en una situación negativa ante las normas establecidas. Continuemos. Ya estamos casi finalizando, mis amadas. Bestialidad. Esto es algo que también uno dice, qué aberración, un hombre con relaciones sexuales con un animal, una mujer, que se da más en los casos de los hombres. Pero en la actualidad vemos tantas cosas, no registra la escritura ningún caso de eso. Pero no sabemos si se practicaba. Bestialidad. La ley mosaica sanciona la copulación de un humano con un animal, reflejando la inminencia de tal acto. Levítico 20:16. Si una mujer se llegara a un animal, a la mujer y al animal matarás. En el contexto cananita se consideraba una abominación que contaminaba la tierra, influenciada por motivos y prácticas eteas. Una bestialidad, mis amadas. Vamos a leer Levítico 20:16 a ver qué nos dice el texto en sí. Una amada que lo haga. ¿Quién me puede leer? Amén. Amén. Levítico 20:16. Si una mujer se acerca a un animal y tiene relaciones sexuales con él, matarán a la mujer y al animal. Su sangre será sobre ellos. Imagínense, aquí hay una pena drástica. Eso es ir contra la naturaleza de lo que el Eterno estableció. Amadas, hoy en día se dan muchos casos. Otra práctica en la época mosaica donde se infringe la ley, la hechicería. Vamos a hablar aquí un poquitico de rapidez de actos de hechicería. La bruja de Endor. ¿Quién recuerda quién es la bruja de Endor? Esta mujer fue la que el rey Saúl consultó. Correcto, esta es la que el rey Saúl consultó. Una práctica hechicera, una práctica abominable. La hechicería era una práctica que el Eterno no concedía. Estas mujeres eran perseguidas en la antigüedad y en la época de los virreinatos. Estas mujeres eran quemadas cuando conocían de que hay los monasterios y todas esas cosas que uno ha leído y que ven muchas series, películas, se da cuenta de eso. Que en la época de la Inquisición fueron muy, se manifestó muchísimo eso y... Correcto, mi hermana, correcto, así es. Mucho, eran perseguidas. Pero vemos aquí que Saúl viene y consulta a una hechicera. Después que las perseguía y todo, fue a consultar a una hechicera. Una práctica abominable. Esta mujer estaba al margen de la ley. Y fue Saúl a consultar. Aquí lo más peculiar
es que le dio un resultado positivo a Saúl, porque terminó esta mujer convocando un espíritu a Saúl y ese espíritu terminó hablándole. Uno dice, wow, Señor, ¿qué pasó aquí? Una vidente, una hechicera, una práctica no establecida por ti. Pero sucedió tal vez para darle una lección a a Saúl, para decirle hasta aquí llegaste. No me escuchaste cuando estaba vivo, pues ahora me vas a escuchar que estoy muerto. Pienso yo, no lo dice la Escritura. Mi sugerencia, mis amadas. La Torá prohíbe la práctica de la hechicería. Éxodo 22, 18. Pena de muerte, mis amadas. Pena de muerte. Vamos a leer de rapidez Éxodo 22, 18. Amén. Y continuamos. A la hechicera no dejarás que viva. A la hechicera no dejarás Que viva. Viva. Una sanción establecida por el Eterno enseguida. Vamos a hablar un temita que de pronto no es tanto estar al margen de la ley, pero como abordamos temas de los rituales, de las normas, vamos a hablar un temita de la menstruación. Estudiaremos cómo se encontraba la mujer en la ley mosaica y en épocas de Yeshua. Analizaremos un poco de este concepto Levítico 15, 1 a 18. La mujer en su periodo menstrual era considerada impura y al no cumplir con los rituales establecidos se podía identificar como una violación a la norma establecida y ponerse al margen de la ley. Ver mujer del flujo de sangre, ya nosotros sabemos eso. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué les traje a colación esto? Porque estas fueron unas normas establecidas por el Eterno, el ritual de limpieza, la purificación, cuando la mujer daba luz. Eso impedía que la mujer hiciera vida social. ¿Por qué? Porque la mujer tenía que apartarse 7 días, hacer el ritual. Cuando daba luz, terminaba perdiendo también la posibilidad de presentarse al público hasta tanto ella no cumpliese con los rituales o con lo que la norma había establecido de la purificación. Si una mujer entraba y venía y violentaba ese ritual o esa norma o se allegaba a un hombre en ese periodo o exponía a un hombre en ese periodo de menstruación, estaba al margen de la ley, porque estaba cortando de raíz lo que el Eterno había mandado. Entonces, por eso lo tomé como para ilustrar un poco el tema de la mujer del flujo de sangre, una mujer que estaba apartada, una mujer que estaba relegada, una mujer que estaba al margen de la sociedad y al margen de la ley, por lo que ya estaba preestablecido, no preestablecido, porque eso fue en la época de Jesús, ya estaba establecido. Vemos que el maestro dice, alguien me ha tocado, porque fuerza salió de mí, dice él, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que esta mujer se arriesgó, se expuso a romper ese parámetro de estar al margen de la ley e involucrarse en la multitud para poder llegar a obtener una sanidad. Entonces, es algo cortico, simplemente para decirles que si la mujer no hacía todo esto, la mujer estaba colocándose en una postura negativa, en una postura que no era la más aceptable. Y para finalizar, vamos a hablar de las mujeres reivindicadas en la ley. Encontramos en la Escritura mujeres que estuvieron, mujeres que estuvieron en obediencia al margen de la ley, las cuales dieron un salto, ahí me equivoqué, dieron un salto de reconciliación o fueron reivindicadas, como es el caso de Tamar. Aunque su acción fue cuestionable, Tamar fue reivindicada por Judá, quien reconoció que ella era más justa que él. Ruth, la mujer moabita, su suegra le dio paso para que ella se colocara en la postura de una mujer hebrea, guardando todos los preceptos establecidos en la ley. Es decir, Ruth se ciñó tanto a la Torá de que fue cobijada por Ruth por Noemí, su suegra, hasta el punto de que ella no quiso separarse de Noemí. Noemí no le dio libertad a casarse, no le dio la libertad
le iba a dar la libertad de que ella escogiera, de que ella tomara otro rumbo, otras decisiones, pero ella dijo que no, una mujer que fue reivindicada. Y de ahí viene el linaje que conocemos perfectamente de nuestro amado Redentor, Yeshua. La mujer samaritana, no hablamos con ella, no hablamos de ella en temas de prostitución, pero sí una mujer que fue reivindicada porque estaba al margen de lo que en verdad era el conocimiento tal de la Torá. Vemos que el maestro se le muestra y fue uno de los pilares de la antigüedad, porque enseguida que fue reivindicada, digo, conocí a aquel que me abrió los ojos. O sea, para mí estaba al margen porque sus ojos no habían sido abiertos. Una vez se le abrieron a través que el maestro la aborda o dialoga con ella, esta mujer se coloca en una postura de reconciliación. Raab, considerada parte de la genealogía de Yeshua, hablábamos ahorita, la prostituta, la mujer adúltera, la que fue llevada ante Mashiach, quien no la condenó, sino dándole una oportunidad de vida de redención. En la actualidad nos encontramos con muchos cambios significativos sin violar las normas establecidas en la Torá. Es decir, mis amadas, que ha transcurrido mucho desde esa época hasta la fecha, pero el rol de la mujer sigue siendo el mismo. Nosotras como mujeres tenemos que ser mujeres rescatadas, mujeres del hogar, pero sin dejar de un lado la amplitud que se le ha dado a la mujer en el campo laboral, en la sociedad, en público. Tal vez nosotras desde un púlpito no predicamos, pero hacemos otras prácticas, hacemos otros servicios dentro de nuestras quejilá para la obra del Eterno. Entonces, ¿será que hoy en día todavía nosotros podemos, para concluir, será que hoy en día nosotras podríamos decir que hay mujeres que están al margen de la ley? ¿Y ustedes qué consideran, mis hermanos? ¿Habrá mujeres todavía al margen de la ley? ¿Me pueden dar un ejemplo de ello? Y continuamos. ¿Qué consideran? Bueno, como tal, de acuerdo a lo que has expuesto, podríamos decir que no, pero teniendo en cuenta que no todos hoy día conocemos la Torá como la conocemos, no solo las mujeres, sino que muchos hombres y mujeres en total están al margen de la ley porque no están cumpliendo las leyes, no están acatando ni deleitándose en los mandamientos que el Señor nos dio para instrucción como pueblo escogido. Entonces están al margen de la ley. Nosotros estuvimos al margen de la ley. Correcto, mi amada. Por eso no quise poner la conclusión como tal, porque quería que la conclusión la abordáramos entre todos. Hoy en día hay muchos que están al margen de la ley, incluyendo mujeres que son pastoras, son profetisas, llevan el rol de una iglesia, no se sujetan con sus esposos, sin perder el rol de ser mujeres, de ser profesional, de trabajar. Aquí lo importante es no violar los estatutos, los mandatos de la ley que el Eterno nos dejó a nosotros como pueblo, como nación. Y como decía la hermana Elsa, esa ley, esos estatutos, esas normas están establecidas no para una persona como individuo, sino como una nación. Entonces, tanto la mujer como el hombre, muchos están al margen de la ley, están en una postura negativa. Y bien lo decía la hermana, nosotros estuvimos así, le damos gloria al Eterno, honramos por eso, esa revelación que nos ha entregado de estar en estos momentos, en esta condición, orando por aquellos hermanos que todavía se encuentran en esta postura de al margen de la ley. Es mi conclusión en esta tarde, amada. Muchísimas gracias. Podemos seguir, mi amada pastora. Muchas gracias, mi amada. Esto ha sido el tema de hoy. Espero, mis amadas, que haya sido claro. El Señor me las guarde, me las bendiga. Vamos a orar para dar por terminada la enseñanza.
Amado Rey, en esta tarde te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has brindado de aprender en esta tarde, Padre. Gracias, mi Rey, porque a través de cada enseñanza podemos escudriñar lo que tú has establecido, lo que nos has permitido vivir, Padre. Padre, y te damos gracias porque aún como mujeres, Padre, tenemos el estatus que tú dices en tu palabra. Ese estatus quo, mi Rey de gloria. Ese estatus quo donde tú nos pones a nosotros en redención, Padre, con un valor, Padre, significativo, un valor grande, un valor lleno de esperanza. Padre, ese status quo todavía lo tenemos, Padre eterno. ¿Por qué? Porque desde que tú diste los estatutos, Padre, nos diste esas normas, Padre, para mantener el orden, la justicia, el amor, la compasión, Padre. Y si todo eso está establecido como nación, como nosotras, para nosotras como mujeres, Padre, ese estatus quo de la mujer permanece en la actualidad, porque en ti no hay mudanza, no hay variación, simplemente cumplimiento de tu Torá, cumplimiento de tus promesas. Gracias, mi Rey, porque tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hombre para variar lo que has establecido dentro de tu palabra. Ayúdanos a nosotros, mi Rey de gloria, a permanecer firme, a seguir ciñéndonos dentro de tu voluntad, a esas normas establecidas, Padre, la cual es la que nos ayuda a tener vida y vida en abundancia. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. La gloria para el Eterno. Así es.